Buenos días, mi nombre es Luisa Vallejo, yo hago parte del equipo de Geociencias. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes hoy y pues igual que James voy a hacer un disclaimer. En mi discurso van a escuchar mucho la palabra entorno, entonces también para que lo tengan en cuenta. Y otro, yo hablo español pero soy de Medellín, puede que palabras que yo diga no sean bienvenidas en República Dominicana, pero entonces entiendan pues mi diferencia. A ver, miremos. Listo, entonces primero yo quería conversar con ustedes. Hace 2 años tuvimos también este evento y pues empezamos a hablar. Me van a estar poniendo esto acá, pero yo les voy a ir hablando. Yo les voy a ir hablando. Pero empezamos a hablar de un término que para nosotros en Sura es súper importante, porque nosotros basamos toda nuestra estrategia de sostenibilidad en este término. Hace 2 años vinimos, como les estaba contando, y empezamos a hablar de un término que para nosotros es como la base de nuestra estrategia de sostenibilidad, es la salud planetaria. Y para los que no conocen el término o para los que no lo recuerdan, la salud planetaria se centra en comprender y cuantificar el impacto que el cambio medioambiental genera en la salud de las personas y en desarrollar soluciones para que podamos transitar ese cambio de una buena forma. Pero miren que hay una parte súper importante de este término, y está en el azulito más clarito, y es que este concepto se centra en analizar todos los factores sociales, políticos y económicos que gobiernan esos cambios. ¿Esto qué quiere decir? Que no se centra en un síntoma de una enfermedad, sino que se centra en la raíz de esa enfermedad. Entonces lo que hace este concepto es empezar a tratar sobre la dinámica de la sociedad, de la economía, del pensamiento humano, del comportamiento humano, para que se pueda tratar con esa base que está afectando el entorno. Les traigo esta siguiente diapositiva para que la vean. Esta diapositiva es un mismo lugar en un año, y ustedes, o sea, miren que es exactamente el mismo lugar y solamente pasa un año. Esta imagen, o sea, lo que nos muestra ahí es el estrés que hay en ese entorno bajo diferentes climas. Y quiero que piensen y que se den la oportunidad en este momento de imaginarse cómo sería la dinámica de una familia que vive en este lugar, una familia que vive alejada de, digamos, como de la economía o de la dinámica que tenemos en este momento, que no tiene como redes, pues no tiene comunicación, no tiene luz, no tiene conexión. Imagínense la dinámica en cada uno de esos cuadros. O sea, esa familia a qué hora se despierta, a qué hora se acuesta, esa familia qué come, esa familia cómo se abriga, esa familia qué horas trabaja. Entonces miren que cada que nosotros estamos más conectados y tenemos más tecnología, lo que ha pasado es que nos hemos desconectado más del entorno y de lo que pasa en el entorno. Entonces esta es una como de las bases de esas transformaciones que nosotros necesitaríamos hacer. Ustedes saben que, por ejemplo, en invierno a una persona le tocaba caminar kilómetros para conseguir un animal, después coger ese animal, cada parte de ese animal se usaba para algo porque no iba a volver a caminar al otro día todo un día, y esa piel, por ejemplo, la usaban para abrigarse. Nosotros ya no necesitamos caminar kilómetros ni deshuesar un animal, nosotros con un clic y una tarjeta de crédito simplemente accedemos a. Y no les estoy diciendo que sea malo, porque la tecnología yo creo que es algo de las mejores cosas que el ser humano ha creado, pero es también como pensar en esa desconexión que hemos tenido con el entorno, y en que ya ahora como que tenemos una dinámica muy diferente. Y entonces hay algo que como que nosotros, si nos empezamos a pensar y a pensar como en esos impactos y consecuencias, nos vamos a dar cuenta que todo está conectado. ¿Y por qué es tan importante tener en la cabeza esto, que todo está conectado? Porque entonces ahí empezamos a entender que cada decisión que tomamos, aunque creamos que es pequeñita, afecta a todo un ecosistema. Cada decisión que nosotros tomamos afecta a un ecosistema, y por eso la verdadera transformación debería ocurrir aquí. ¿Y qué cosa tan difícil? Pues cambiar la forma de pensar. O sea, uno 40 años pensando de la misma forma, es que es muy difícil. O sea, cambiar
nuestra forma de pensar es un trabajo y es un trabajo arduo. Y miren que todas las ciencias humanas, pues por ejemplo la psicología, la religión, la espiritualidad, la neurociencia, todo nos lleva a la transformación de la mente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una idea, esa idea se convierte en una emoción y simplemente después en una acción, ¿cierto? No hay mucho como que pensar, simplemente se actúa. Entonces, por eso, pues también traigo como este juego de palabras de hacernos y ser conscientes. Entonces, primero, hacernos conscientes es supremamente importante, por esto que les digo, porque el ser humano se está desconectando de lo que está pasando en el entorno. Entonces, hacerse consciente requiere un trabajo, es un verbo, requiere un trabajo, requiere que recorramos un camino para simplemente ser. Porque cuando algo hace parte de nosotros no nos tenemos que esforzar por actuar de una forma, simplemente, por ejemplo, pues piensen en sus familias, ustedes no están todo el día pensando, ay, no me toca tomar esta decisión porque a este le voy a hacer, este se va a sentir mal, este otro, este también, no, uno toma decisiones pensando en, o sea, ni siquiera tiene que pensar, es como que mi familia esté bien, que lo que yo amo esté bien, y eso no me conlleva a ninguna acción, no me conlleva como a ninguna cosa, pues como algo difícil de hacer. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos hagamos conscientes para después ser conscientes de que nosotros hacemos parte de un sistema y es un sistema que funciona perfecto, incluso sin nosotros en él. Y ese sistema, cuando nosotros nos empezamos a hacer parte de, pues de esa, o sea, empezamos a tener esa conciencia, como que empezamos a reemplazar esa idea que tenemos ya muy arraigada en el subconsciente y es que nosotros como especies somos el centro del sistema y esto no es así. Entonces, empecemos como a transformar esa forma de pensar. No funciona. Listo. Entonces acá ya se me va a meter como al concepto y pues digamos que este concepto aquí, como lo están viendo, lo usa la salud planetaria. La salud planetaria nos dice que nosotros debemos tener unas bases que ven que es como la base de esa casa. Entonces ellos hablan de una casa, nosotros debemos tener unas bases, esas bases son las metas sociales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son el acceso a la energía, a la salud, a la alimentación, a un trabajo estable, y después de tener esas bases como fijas, fuertes, podemos empezar a construir. Y podemos empezar a construir porque ya vamos a tener como un piso en donde empezar. Y miren que llegamos a un techo, a un límite, que no solamente significa límite como techo, sino que también significa resguardo. Y ese límite son los sistemas de la Tierra que funcionan perfectamente para que nosotros podamos habitar en ella. Y esos límites se llaman límites planetarios, los pueden googlear, y esos límites lo que hacen es darle la estabilidad natural al sistema terrestre. Entonces, si nosotros como que sobrepasamos este límite o este techo, simplemente no vamos a tener resguardo. Y miren que también es muy importante esta base. ¿Por qué es tan importante la base? Porque yo no le puedo pedir a una persona que está pensando qué va a comer hoy, qué le va a dar a sus hijos están enfermos y no tiene dónde llevarlos, que piense que de aquí a 10 años el clima se va a acabar. No puedo. Y es coherente, o sea, es claro, claramente usted se tiene que preocupar por su hoy, usted no puede pensar en su mañana. Entonces, por eso es tan importante tener esta base sólida también. Hay varias como fundamentales bajo los cuales nosotros construimos y desarrollamos todo lo que es Suramericana, y nosotros nos basamos en primero tener un pensamiento sistémico, y es decir, o sea, pensar en eso de que todo está conectado. Segundo es que vamos a trabajar sobre sorpresas e imprevistos. Siempre, nosotros nunca nos íbamos a imaginar que el aumento de la temperatura iba a hacer que nuestros alimentos fueran menos nutritivos. Nunca, pero nos toca empezar a lidiar como con esas cosas. En reducir la vulnerabilidad es súper importante, porque cuando somos vulnerables y un riesgo como que nos atraviesa, eso va a hacer retroceder a la sociedad un montón.
Entonces necesitamos empezar como a reducir esas vulnerabilidades y a saber que estamos pisando un nuevo terreno ético. ¿Por qué? Porque mis decisiones ya no son solo mis decisiones están afectando todo un planeta. Y así nos vamos, hay un rol del poder político súper importante que a veces incluso pues como que nos sentimos maniatados porque las decisiones a veces no están en cabeza de nosotros. La importancia de la ancestralidad y la espiritualidad, porque aquí nos damos cuenta de la desconexión que hemos tenido como con el núcleo, con el centro, con que el ser humano ya no se preocupe por lo verdaderamente importante, que hay ganadores y perdedores y que siempre tenemos que tener esto en la cabeza porque nosotros simplemente no podemos desarrollar para ganar algo cuando sabemos que alguien más está perdiendo. Cuantificar todas las externalidades, eso significa que muchas veces cuando yo compro una botella de agua, en esa botella de agua me están cobrando el plástico, el agua, lo que costó producirla, pero no se están fijando en qué está pasando con esa botella después de que yo la consumo. Eso es cuantificar una externalidad y ponerlo como en el precio de las cosas. La relación del ser humano con la naturaleza nos presta demasiados servicios y nosotros, como ya hemos estado tan desconectados del entorno, ya no nos damos cuenta porque nosotros simplemente compramos un buzo porque tenemos frío, pero no nos damos cuenta todo lo que hay que hacer para que nosotros podamos tener esa chaqueta abrigándonos y saber que estamos trabajando bajo un entorno pues de esperanza porque se está haciendo demasiadas cosas en este momento, pero también de urgencia, o sea, necesitamos accionar ya. Y entonces ahora desde la visión de nosotros como una compañía que gestiona las tendencias y los riesgos, acá vamos a ver cosas que se han estado transformando. Entonces, por ejemplo, empecemos a mirar lo que pasa con las finanzas y los instrumentos financieros. La primera gráfica nos muestra la financiación climática entre el 2012 y el 2022. La financiación climática se ha triplicado en estos últimos 10 años. Y, por ejemplo, la gráfica de mano izquierda mía nos está mostrando los bonos climáticos, que es un único instrumento financiero, o sea, pueden haber créditos, fondos, estos son los bonos. La última barra se ve un poquito más pequeña porque solamente era el primer trimestre de 2021, pero miren que también, o sea, las finanzas relacionadas con el clima están aumentando, entonces esa es una tendencia. Segundo, la normativa. Miren las dos, pues esta gráfica, en 2014 teníamos 133 políticas de inversión actuales, en 2024 igualmente se han triplicado esas políticas de inversión, solamente estamos hablando de la parte de inversión. Entonces ahí, o sea, cuando hablamos de políticas climáticas ya vamos a ver lo que pasa. Y pues los organismos que más están emitiendo políticas para que estas cosas se den son el gobierno, la industria y organizaciones internacionales. ¿Qué está pasando? Miren la gráfica del lado. Hay una línea negra que también van a ver en aumento. Esa es la política climática en general, no solamente relacionada con las inversiones. Y miren lo que está, o sea, desde 1999 a 2019, 10 años, ha aumentado 20 veces la política climática, o sea, lo que nos hace hacer cosas. La tecnología. ¿Qué pasa con la tecnología? Esta gráfica son las inversiones en venture capital, o sea, capital en riesgo. Por ejemplo, yo invierto en una startup de tecnología. Todo eso es relacionado con tecnología climática. Ha aumentado 23 veces desde 2010. Y aquí, la del lado, lo que estamos viendo es lo que está pasando con la innovación. La innovación en tecnologías alternativas de generación de energía. Miren que la solar, por ejemplo, es la línea negra de más arriba y también ha aumentado pues como a unas tasas impresionantes. ¿Qué pasa con las tendencias? Que las tendencias o las adoptamos o nos golpean. O sea, alguna de las dos cosas pasa. O sea, una tendencia puede ser un riesgo o puede ser una oportunidad. Y ahora entonces, desde la visión de riesgos y oportunidades, recuerden esta gráfica, ahorita la vimos, que son las inversiones, cómo han aumentado las inversiones, pero miren lo que empieza a pasar. Estas son las inversiones que nosotros hemos hecho y estas son las inversiones que nosotros necesitaríamos para alcanzar el Acuerdo de París. A 2050 nosotros necesitaríamos, en este momento se han invertido 1.265 billones de dólares, a 2050 se necesitarían 266 trillones de dólares. Eso es mucha plata. Eso es mucha plata, pero
Cuando hablamos de la anticipación, cuando decimos que necesitamos anticiparnos a esas tendencias, es por lo siguiente. Esta gráfica muestra las pérdidas. Lo que vemos en la barra roja son las pérdidas que a las que nosotros incurriríamos si no hacemos nada. Esas pérdidas son de 2.328 trillones de dólares. Si nosotros empezamos a gestionar ese riesgo desde hoy y empezamos a invertir esos 266.000 trillones que estábamos hablando, que nos parecía una suma absurda, pero que cuando vemos las pérdidas, son 8 o 9 veces más si no hacemos nada. Miren lo que empieza a pasar. Cuando nosotros gestionamos el riesgo, las pérdidas disminuyen a la mitad. O sea, nosotros, si hacemos algo hoy, podemos disminuir esas pérdidas. O sea, $1 invertido hoy disminuye 4.75 dólares de pérdida a 2050. Entonces, como para ir cerrando, importante tener en cuenta, primero, integremos el riesgo climático en lo que nosotros hagamos de gestión de riesgos en la institución en la que estemos. Las instituciones son personas, o sea, si nosotros tenemos esto en la cabeza, podemos empezar a generar cambios. El riesgo climático, o sea, el canal de transmisión del riesgo climático hacia el riesgo tradicional, el riesgo climático ya afecta a todos los tipos de riesgo tradicional, eso lo tenemos que tener en la cabeza también porque creemos que es como un riesgo separado. Afecta a la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es hogares, empresas y personas, y en la macroeconomía es el sistema financiero global. Lo otro es que el riesgo climático tiene un efecto sistémico. ¿Eso qué quiere decir? Que la escalabilidad es súper grande, que además él no respeta fronteras, o sea, el riesgo, pues el clima es el clima, y que hay un efecto tipo dominó. Entonces esas amenazas se empiezan como una bola de nieve, a aumentar, y al final terminan afectando es como una estabilidad financiera global. Y que ahora es es el mejor momento que hemos tenido, que hemos vivido para cualificar y cuantificar esos riesgos. Hay demasiadas herramientas, hay demasiados modelos, o sea, lo podemos hacer. Entonces, como empezar a dar esos pasos y que estamos transicionando. O sea, ya no es como que, vamos a transicionar y la economía se va a empezar a convertir, no, ya. O sea, eso ya está pasando. La normativa, los acuerdos, los marcos, todo lo que hablan en las naciones, o sea, ya eso, si uno no se anticipa con estas cosas como de arriba, esto nos va a golpear, porque ya es algo que se está requiriendo a nivel internacional y a todos los países nos va a ir llegando. Y pues pensemos también en que esa tecnología y ese mercado están cambiando y también. Entonces, para terminar, importante, el conocimiento. El conocimiento es poder, recuerden eso. Si nosotros no conocemos nuestro entorno, como les digo, nos golpea. Conozcamos nuestro entorno político, económico, ambiental, social, y no solamente el de hoy, sino el que puede ser, porque es que eso es para donde estamos yendo. Segundo, conozcamos nuestra operación y nuestra cadena de valor. Así seamos una institución, así seamos un gobierno, una persona, o sea, conozcamos nuestra operación, nuestra cadena de valor, de qué dependemos, los posibles impactos que estamos generando hacia afuera, porque por ahí es donde nos va a entrar como todo este riesgo, nuestra vulnerabilidad y además los procesos vitales de nuestra operación para que los podamos resguardar y no nos quedemos en el conocimiento, obviamente, sino que necesitamos pasar a la acción. Muchas gracias.